igual. Hermano Jorge, ¿nos puede ayudar con la oración y por favor tomar en cuenta a la hermana Marta Ríos? Sí, hermano, encantado. La hermana Marta Gracias. Ríos. Usted me dice a la hora que empezamos, ¿ya? Marta, Pues, vamos a ya, esperar que ¿no? el hermano Néstor nos dé señal, pues. Ya. Hermanito, yo lo voy a dejar un ratito, está conectado con el Facebook ya, está todo listo. ¿Ya? Lo voy a Ah, dejar un muy ratito, bien. tengo que ir a abrir un portón por ahí, ¿ya? Vaya, pues, vaya. Hermanito. Ok, gracias, hermano. Entonces, hermano Jorge, ya puede empezar con la oración. Ok, hermano, vamos a orar. Gracias, por favor. Santo Padre, amado Padre, Padre de la Gloria, gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos estar presentes hoy para escuchar una porción de su sabiduría. Esa sabiduría que nos conduce el camino, que nos guía, que nos traza, nos lleva por la ruta, aquella huella que usted nos ha dicho, que tenemos que seguir para estar al lado suyo. Ese camino no queremos perdernos, Padre. Por ello, siempre estamos atentos a la sabiduría que usted nos enseña día a día. Hoy el hermano Mario nos traerá una ilustración más. Le pedimos, Padre, que nos que guíe todo esta ilustración sea la palabra del Espíritu Santo, aquella que nos permite a nosotros siempre engrandecer nuestra esperanza y nuestra fe. Y todos nosotros que escuchamos, Padre, atentos para poder aplicar todos los consejos que nos dan esta palabra. Por ello siempre le agradeceremos, Padre. Gracias por permitirnos. Gracias a aquellos hermanos que cuidan esta plataforma. Gracias a los hermanos que predican. Gracias a todos los santos que están presentes. Padre, permítanos en este momento orar por la hermana, por la hermana Marta Ríos, que padece de un malestar físico, que tiene unos problemas que no la dejan estar tranquila. Este problema de migraña, que es terrible, Padre. Su providencia divina, su mano bendita, socórrala, Padre. Intervenga, Padre, para que ella esté tranquila, pueda reposar y seguir adelante, creciendo espiritualmente y trabajando en la obra del Señor. Oramos también por todos los hermanos que tengan problemas de salud, de empleo, de trabajo o algún problema que no les permita estar tranquilo. Oramos por todos nosotros y oramos por la paz mundial en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración y vamos a entonces a dar inicio saludando pues a los hermanos que se han conectado y que no lo habíamos saludado. Hoy vamos a continuar con las parábolas de Jesús. Eh, Voy a compartir pantalla. Bien, hoy la parábola de la viga y la paja, algunas traducciones lo ponen el tronco y la paja, otros la rama y la paja, o sea, básicamente es algo que impide que alguien pueda ver, o sea, que pueda ver de alguna manera, ¿no? Entonces es un simbolismo para referirse al juicio con que nosotros juzgamos, pues. Entonces, ya hermanos, hemos estudiado 48 parábolas, ¿ok? Porque hicimos dos estudios con parábolas cortas y eso contenía más o menos 9 parábolas, más las 39 que llevamos, ya son cerca de las 48 parábolas, 47 parábolas. Entonces, y bueno, yo pensé que ya estamos a punto de terminar, pero por ahí todavía quedan unas poquitas por completar, pues. Entonces, la idea de las parábolas, pues, es un estilo de enseñanza que Cristo practicó y que de alguna manera u otra, pues, tenía el propósito de utilizarlas para enseñar, para guiar, a aquellos que le estaban escuchando. Como nosotros estudiamos al principio, pues las parábolas eran como especie de enseñanzas para que aquellos que se oponían contra Cristo, aquellos que tenían el corazón duro, no entendieran, pero a sus discípulos él les revelaba toda la verdad, pues, o sea, les explicaba las parábolas. Entonces, ya han pasado 2000 años, hay parábolas que se dijeron en un contexto que no es el que tenemos nosotros hoy en día, en el sentido de nuestras costumbres, por eso a veces no es fácil algunas de ellas, otras son muy sencillas de entender, pero gracias al Señor, pues
a través de muchos estudios, mucha reflexión, pues, porque el conocimiento que se tiene hoy en día de la palabra no es algo que salió de la noche a la mañana, sino que a través de los siglos muchos hombres han estudiado la palabra y la han interpretado, y eso ha ido enriqueciendo el entendimiento que tenemos hoy en día de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, este, esta parábola que vamos a estudiar hoy, pues, Cristo la dio en el Sermón del Monte, pues. Eh, Hay una parábola similar en Lucas, que también usa la misma expresión, pero la de Lucas es como que lo que llaman la parábola del llano. ¿Por qué del llano? Porque esa la pronunció cuando bajó del monte, pues. Entonces, vamos a estudiar esto y vamos a ir desarrollando el contexto bajo el cual Cristo dijo esto, pues. La parábola de la viga y la paja, pues, tiene una aplicación espiritual para aquellos que están acostumbrados, ¿verdad?, a juzgar a otros sin evaluar su propia condición espiritual. Pues, y este es el punto que sobre todo Cristo recalca, hermanos. O sea, es eh, aquella actitud que tienen algunas personas de juzgar a otros, pero nunca evaluarse a sí mismos. Entonces, y por eso se relaciona esta parábola con la hipocresía, el juicio sin misericordia y una mala disposición hacia la otra persona. Porque esta parte del final que dice una mala disposición a la otra persona es muchas de las veces la razón por la cual juzgamos con dureza, juzgamos mal a otras personas, porque ya tenemos prejuicios, ya tenemos cosas en contra de la otra persona. Eso lo nota uno, por ejemplo, ahora con las redes sociales o hasta el mismo WhatsApp, pues a veces hay algún hermano que dice algo y el hermano no ha dado buen testimonio y bueno, muchos reaccionan con mucha dureza con respecto al hermano porque tienen ya un perjuicio, pues tal vez el hermano se equivocó, la hermana, pero eso no nos permite a nosotros convertirnos en jueces duros, pues. ¿Ok? Entonces, a la hora de juzgar el siervo de Dios, nosotros los cristianos, ¿verdad? Debemos tener en cuenta muchos aspectos establecidos en la palabra del Señor, porque si no juzgamos correctamente, lo que estamos haciendo es pecar, pues. Lo que estamos haciendo es fallar. Precisamente estamos señalando con el dedo a otra persona, pero resulta que nosotros estamos peor que la otra persona. ¿Ok? Entonces, esta parábola, como dije, está también en Lucas. Es una parábola muy corta, apenas dos oraciones o dos versículos, pero en la parábola de Lucas se dice en otra ubicación y agrega otros elementos que lo vamos a analizar posiblemente la semana que viene, si Dios lo permite. Entonces, Jesús está preparando a sus oyentes para que conozcan la condición espiritual de aquellos que pertenecían al reino que estaba por venir. O sea, el Sermón del Monte básicamente es una serie de instrucciones para aquellos que iban a pertenecer al reino de Cristo. ¿Ok? Por eso es tan importante el Sermón del Monte, por eso tiene tantas enseñanzas que a veces no se repiten en otra parte de la palabra, pues, porque son enseñanzas que van directo a lo que Cristo estaba o quería de sus discípulos. Aquellos que llegaran a ser sus discípulos debían guardar, pues, ¿ok? Todo lo que estaba enseñando él, pues. Y él enseñó de que debíamos ser árboles que dan buenos frutos, deberíamos ser luz del mundo, deberíamos evitar estar afanados por nuestras vidas, siempre tener confianza en Dios, cuidarse de los falsos profetas, ser hacedores de la voluntad de Dios, ¿ok? Edificar nuestra fe, nuestra casa espiritual sobre la roca, ser la sal de la tierra también, no ser hipócritas, inclusive también enseñó y ordenó, pues, o muestra que debemos amar a nuestros enemigos y muchas más enseñanzas del Sermón del Monte. Entonces, en el contexto de la época era fuerte la influencia de la secta de los fariseos, saduceos, sacerdotes y otros,
pero sobre todo de los fariseos. Ahora, ¿cuál era el punto o cuál era la dificultad con los fariseos? Que se consideraban superiores a otros, más santos, más obedientes de la ley, se creían justos y a los otros injustos, y con su actitud de despreciar a los otros, que no fueran como ellos, pues tenían esa actitud, pues. Entonces, ellos pensaban que el resto del pueblo, a excepción de los fariseos, saduceos y sacerdotes, la mayoría del resto del pueblo pues estaba como en una condición pecaminosa o no eran tan santos como ellos, pues. Entonces, el sermón del monte y el sermón del llano, el sermón del llano fue cuando bajó del monte y también dijo algunas enseñanzas, viene a ser una serie de doctrinas para que también ayudase a contrarrestar pues la influencia de los fariseos. Porque cuando nosotros estudiamos el sermón del monte, nos damos cuenta que las enseñanzas que hay allí son en mucho contrarias a las prácticas, costumbres y la manera como actuaban los fariseos. Entonces, esto de la viga, de juzgar como muestra Cristo acá, pues era una actitud de los líderes judíos que no debería ser traspasado o que no debería pasar también a los cristianos. ¿Ok? Porque es una manera de juzgar que a Dios no le agrada. Entonces debemos entender, pues, que los judíos, los fariseos, eran hombres que tenían un corazón muy endurecido y que eran oponentes de Cristo, o sea, se oponían a Cristo y finalmente, pues, ellos junto con los sacerdotes y otros, pues, terminaron llevando al Señor a la muerte. Entonces, en Mateo 23:13 dice, mas hay de vosotros, escribis fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, este era un problema, ¿eh?, que tenían este grupo. Pues este grupo se opuso a Cristo de una manera tremenda, fuerte, y entonces ellos fueron causantes de que gran parte del pueblo finalmente terminaran rechazando al Mesías, porque el pueblo veía las señales, veía todas las cosas que Cristo hacía, todas las enseñanzas que daba, pero entonces estaba viendo a sus líderes que se oponían a él, que le decían que era alguien que venía de Belcebú, que no era de Dios, que violentaba el día sábado, y entonces finalmente el pueblo pues terminó inclinando la balanza hacia sus líderes judíos. Entonces, Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y aquí hay tres condiciones que Cristo está mostrando. Primero, no juzgar. Ahora, cuando habla de no juzgar, no está prohibiendo el hecho de juzgar, porque la palabra nos manda a nosotros a juzgar, pues a discernir, a diferenciar entre lo bueno y lo malo, sino que básicamente debemos tener cuidado de no juzgar de la manera correcta. Y generalmente cuando se juzga, el problema que se presenta es que se condena a otro. Entonces dice, no condenéis y no seréis condenados. Y el otro aspecto ya que él habla aquí en Lucas 6:37 es el de perdón. Porque cuando se juzga con dureza, cuando se condena, hermanos, es porque no se quiere perdonar. Entonces, al no querer perdonarse, pues la advertencia es que no seremos perdonados, como nos enseña Cristo en la oración del Padre Nuestro y nos enseña en el siervo malvado que no perdonó, pues. Pero si perdonamos, vamos a ser perdonados. Si juzgamos con justicia, con misericordia, pues vamos a ser juzgados igual. ¿Ok? Y si juzgamos y no condenamos a las personas, sino que siempre buscamos su bien, pues nosotros recibiremos el mismo trato de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, lo que Jesús estaba corrigiendo por medio de su enseñanza era juzgar para condenar, juzgar sin misericordia, juzgar con dureza de corazón. No se refería al juicio justo que todos los cristianos debemos hacer, porque ese juicio basado en la palabra de Dios tiene que estar basado en la palabra de Dios y con la disposición de ayudar, favorecer y rechazar el error, pues.
Entonces tiene que tener una disposición buena de corazón, pues. El problema es que muchas veces somos jueces duros porque tenemos algo contra alguien, tenemos un perjuicio, tenemos algo que no nos agrada y eso hace que a veces juzguemos con mucha dureza sin darnos cuenta que tenemos una enorme viga, un enorme tronco, una enorme rama en el ojo, pues, en el ojo espiritual que nos impide ver correctamente. Entonces debemos discernir o juzgar entre lo bueno y lo malo, pues eso ya lo sabemos nosotros, entre el verdadero maestro y el falso maestro, entre los que guardan la sana doctrina y el apóstata, entre el que lleva una vida santa y quien no, pues. Por ejemplo, Pablo enseñó a los hermanos en Corinto a discernir, pues, porque había a un hombre que tenía la mujer de su padre, pues. Entre el que lleva una vida desordenada, perdón, desordenada y no quiere trabajar en nada, pues. Y aquellos que están realmente trabajando, entre los que están trabajando por el reino y entre los que no trabajan por el reino. Entonces, una costumbre y práctica muy generalizada en la sociedad ha sido, es y será el juzgar mal a quien no nos cae bien, para empezar. Ese hermano no me cae bien, no me gusta cómo predica. Cualquier error que comete ese hermano ya uno emite un juicio interno en su corazón, en su mente, pero si tiene la oportunidad también lo expresa externamente. ¿Okay? Entonces, otra costumbre, pues a los que no son iguales a nosotros, ¿verdad? O sea, no, no tiene la misma condición, no tiene la misma característica, no tiene la misma preparación, no habla igual que nosotros, viene de otro país, viene de otras costumbres. Aquellos que nos desagradan, aquellos que nos han hecho algo también. Y una característica es esto, pues, al creer que somos mejores que los demás. No me gusta, es tal fulano de tal. Muchas veces, por ejemplo, uno en Latinoamérica y en todo el mundo, pues la gente es muy regionalista. Entonces, de un país se creen superiores al otro, de ese país se creen superiores al otro, y así entonces, muchas veces hasta en la hermandad, pues, cuando, cuando alguien viene de un país que no le agrada a ese país, entonces rechazan, porque hay un prejuicio, pues. Y nosotros los cristianos debemos tener cuidado porque esta es la advertencia que Cristo va a dar en, en esta enseñanza como en toda la palabra de Dios, pues. Entonces, algo que nosotros debemos tener, hermanos, y lo dice en Lucas 6:36, sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Y después de esto habla del juicio, pues, y también de la viga y la paja, pues. Entonces, siempre la misericordia debe prevalecer en la vida del cristiano. La misericordia, hermanos, muchos catalogan la misericordia como un sentimiento, pero realmente la misericordia se manifiesta es por las obras externas que uno hace. Realmente uno puede tener un sentimiento de compasión hacia las personas, que es muy parecido a la misericordia. Pero cuando realmente hay misericordia, esa misericordia se manifiesta en obras, en el trato, en la ayuda, en lo que se hace a favor de alguien. Y cuando nosotros juzgamos, siempre la misericordia debe prevalecer sobre a veces nuestros sentimientos de desagrado, a veces sobre el prejuicio, ¿verdad? Porque fulano de tal viene de tal sitio, porque fulano de tal, mira lo que hace, mira que su papá y su mamá eran así. Esos son prejuicios. Y esos prejuicios no nos permiten hacer a nosotros un buen juicio. Entonces, en este contexto, pues en esto que estamos hablando, pues Cristo habla de la parábola y empieza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, lo que entendemos del resto de la palabra es que nosotros debemos entender que no debemos juzgar de manera injusta, inmisericordia e hipócrita. ¿Ok?
Eso es lo que está diciendo el Señor, pues, no juzgar de una manera incorrecta. Porque si nosotros juzgamos a las demás personas de una manera injusta, de una manera inmisericordia, de una manera hipócrita, entonces vamos a ser juzgados de la misma manera, pues, ¿ok? Y esto debemos tener cuidado porque esto es una advertencia que viene de Dios y ante Él es que nosotros vamos a tener que dar cuenta, pues. Cuando juzgamos, no siempre buscando las fallas de otros, pues esa es otra característica que tienen los seres humanos. Quieren ver las fallas de otros para ellos sentirse superiores o sentirse que lo hacen mejor, pues nosotros debemos tener cuidado, pues, porque más bien se nos pide en Filipenses capítulo 2 que consideremos a los demás hermanos como superiores a nosotros mismos. Entonces, si nosotros queremos o creemos que somos mejores, superiores, que los otros están llenos de muchas fallas y que nosotros no las tenemos, pues no vamos por buen camino, pues. No juzguéis, ¿verdad? No pensando que somos mejores que otros, pues. Porque cuando uno juzga y se cree superior, se cree mejor, se cree más santo, pues estamos imitando a los fariseos, pues. Y, ¿verdad? Y la otra cosa es no juzgar sin tener la seguridad de que es cierto lo que pensamos de otra persona, pues. Esto también es un error que se comete muchas veces en la hermandad, hermanos. Escuchamos rumores, escuchamos cosas sobre alguna hermana, algún hermano, y ya nosotros la damos como cierta. Y en función de lo que ya hemos aceptado como si fuese verdad, entonces empezamos a juzgar a tal hermano, a tal hermana, como que si eso fuese cierto. Y no estamos seguros de que sea cierto. Entonces, al no estar seguro de que es cierto, nosotros no tenemos las pruebas, no tenemos las evidencias, sino de repente solamente rumores, pues entonces nosotros debemos tener cuidado, porque posiblemente estamos haciendo un juicio y no solamente misericordia, injusto, hipócrita, sino un juicio donde estamos cometiendo eh, perjurio en contra de un hermano o una hermana, pues. Básicamente nos estamos convirtiendo en diablo, porque el diablo es el calumniador, pues. Y el cristiano debe tener cuidado de no ser un calumniador. Entonces, a veces podemos convertirnos en diablos o satanases. Oye, hermano, pero eso es muy duro. Sí, porque el Satanás es un opositor, eso es lo que significa la palabra. Y diablo es un calumniador. Cuando nosotros estamos calumniando a alguien, pues estamos haciendo el papel de diablo. Cuando nosotros nos oponemos a la palabra, nos oponemos a cosas que son correctas dentro de la iglesia, también hacemos las veces de Satanás, pues como le pasó a Pedro con Jesucristo, que le dijo que no le pasara tal cosa, o sea, que cómo iba a ir a Jerusalén a morir, pero para eso fue que vino a la tierra. Entonces, ¿qué estaba haciendo Satanás? Pedro, haciendo el papel de diablo, de Satanás, pues. Entonces, Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, pues. Y esto de las apariencias es algo que implica que nos estamos dejando llevar por lo que porque por aquello que nos parece, nos da la impresión, yo creo que esto es así. No, debemos tener cuidado. Realmente nosotros debemos tener cuidado en la forma como juzgamos. Si nosotros juzgamos siempre buscando el bien de la otra persona, viéndolo con misericordia, entendiendo que también nosotros podemos caer, pues buscando la manera de ayudarlo, pues es la manera como Dios quiere. Pero si nosotros actuamos como los fariseos, que se creían mejor que los otros y eran sumamente duros al juzgar a otros, pues nosotros debemos tener cuidado, pues. ¿Ven? Entonces, juzgar, pues, significa, según el diccionario bíblico Strong, pensar, decidir, determinar, y también lo dice como condenar, pues. Pero básicamente es determinar, decidir, o sea, uno tiene que pensar, tiene que decidir si lo que está viendo
o lo que está percibiendo o lo que está entendiendo es correcto o no. Por ejemplo, un hombre tenía la esposa, tenía la mujer de su padre, pues. Entonces, ¿cómo discernió Pablo y cómo debieron discernir los hermanos de Corinto? Bueno, bíblicamente esto es incorrecto, esto no está bien, aquí están las enseñanzas, entonces este hermano anda haciendo lo malo, pues. Entonces, Santiago 4, del 11 al 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, porque la murmuración, hermanos, es una especie de juicio. Y es un juicio negativo, no es un juicio positivo, porque el juicio positivo más bien no murmura el hermano, sino que va y le dice al hermano lo que tiene que decirle. Pero el que murmura lo hace siempre a espaldas. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Pero juzgue de qué manera, de mala manera, que lo juzgue de una manera incorrecta, que lo juzgues murmurando, que lo juzgue siempre buscando lo negativo de ese hermano o esa hermana. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros juzgamos, una de las medidas que nosotros debemos tener es juzgar sin, la medida de juzgar sin misericordia, pues. ¿Ok? En el Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido, pues. Entonces, si medimos nosotros o juzgamos sin misericordia, recibiremos el mismo trato de parte de Dios. Y si juzgamos con misericordia, pues Dios también nos tratará a nosotros con misericordia. ¿Ok? Entonces, siempre es importante esto, hermanos. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ok? Entonces, hay una regla aquí muy sencilla. Juicio sin misericordia se hará. ¿Y quién está prometiendo esto? Pues el Espíritu Santo a través de Santiago. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y fíjense que la misericordia triunfa sobre el juicio, porque nosotros vamos a ser juzgados por Dios, pero muchas de las cosas o bendiciones o la vida eterna que nos va a dar va a depender en gran medida de su misericordia. Entonces necesitamos la misericordia de Dios, y si necesitamos la misericordia de Dios, pues nosotros también debemos aprender a ser misericordiosos. Entonces, la medida es juzgar según las apariencias, según lo que nos parece, pero sin evidencia, pues. Entonces, Mateo 7:3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Entonces, aquí Cristo está estableciendo una condición. Dice, ¿por qué te pones o por qué observas en la basura, la pajita que tiene tu hermano en el ojo, cuando deberías estar preocupado del tronco, de la rama o de la viga que tienes en tu propio ojo? O sea, ¿por qué te pones a estar mirando la vida de tu hermano, viendo los detalles negativos de su vida o viendo los problemas que tiene, cuando tú tienes más problemas que él, pues? O tienes los mismos problemas, pues. Entonces, es la medida en que no nos examinamos a nosotros mismos. Y eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos no se examinaban a ellos mismos, y ellos se consideraban justos. Entonces, creer que somos mejores con otros o que otros sin tener el juicio de ver nuestros propios errores. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado, queridos hermanos y hermanas, a la hora de juzgar.
En Romanos, eh, Pablo le dice a los judíos, pues, tú que juzgas, hace lo mismo. Tú que enseñas, no te enseñas a ti mismo. Porque ¿cuál es el problema? Que los judíos pues tenían esa costumbre, sobre todo los líderes, los maestros de la ley, los escribas, eran prontos para ver los errores de los demás, pero no para ver los suyos propios. Entonces es posible que tengamos más pecados que nuestro hermano, que estamos jugando con dureza. O puede ser que no tengamos más pecados que él, pero tal vez nuestros pecados son más escandalosos, ¿ok? O tal vez pues no estamos actuando correctamente como para estar juzgando a otra persona. Entonces, es muy claro la enseñanza de Cristo. ¿Quién puede ver o evaluar claramente si tiene un enorme tronco atravesado en su ojo de discernimiento? En su ojo, eh, si es físico, pues sabemos que materialmente, pues implica que perdió el ojo, está cegado. Pero en el sentido espiritual, porque la palabra habla del entendimiento, de los ojos de nuestro entendimiento, pues debemos entender que hay algo interno que nos está impidiendo ver correctamente. La Biblia latinoamericana dice, Mateo 7:4, y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. O la traducción lenguaje actual dice rama, ¿ok? O sea, una especie de viga, algo que tenía que ver con madera, que se usaba pues para sostener, para soportar cosas, pues. Y en este caso, Cristo lo está usando como ilustración, como simbolismo, para demostrar algo que es como está exagerado, pues. Imagínense literalmente un tronco, una rama saliendo del ojo, pues. Pero lo que él quiere acentuar es la enseñanza, el error de juzgar no correctamente, sin nosotros evaluarnos a nosotros mismos. Entonces, ojo se refiere a esa capacidad de pensar, discernir, diferenciar, analizar y finalmente juzgar con nuestro entendimiento, con la inteligencia espiritual, ¿ok? Con la capacidad de discernir que debemos nosotros tener como espirituales, no como hombres naturales, sino como espirituales. Entonces, tronco en este caso son nuestros propios pecados, pueden ser más o hasta más escandalosos que del otro. También puede ser el tronco nuestra mala disposición, la viga. Tenemos cosas contra los hermanos, perjuicios, nuestros sentimientos negativos, pues. Y entonces eso nos impide ver bien. ¿Por qué nos impide ver bien? Porque todo eso lo que está haciendo es que nosotros estamos buscando la manera de condenar, señalar y perjudicar al hermano por nuestros malos juicios, pero no estamos buscando el bien del hermano. Entonces, ¿por qué miras pues la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué no te evalúas primero? Y eso es lo que está enseñando Cristo, pues. ¿Por qué tú mismo no te evalúas primero tú mismo antes de estar juzgando los errores o los pecados del otro? Pues, y cuando hace la comparación entre un tronco, una viga y una paja, lo que está diciendo es que a veces nosotros estamos, como no tenemos la capacidad de ver todos los errores o fallas que pueda tener alguien, pero resulta que sí podemos ver los nuestros. Y cuando analizamos los nuestros, pues nosotros lo que estamos viendo es un solo error o dos errores en el hermano o en la hermana, pero no nos estamos dando cuenta o no queremos aceptar la cantidad de errores que tenemos nosotros, pues. Entonces, y la pajita, pues es el pecado que estamos observando o que creemos ver en el hermano, eh, pero lo estamos viendo con un tronco en nuestro ojo. Nadie puede ver bien claramente con eso, ¿no? Porque básicamente lo que nos está mostrando Cristo es que si nosotros no nos examinamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a poder hacer buenos juicios. Difícilmente, pues. ¿Por qué estoy juzgando a un hermano o una hermana? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Tengo una molestia contra esa persona? No me ha caído bien porque a veces el ser humano
se repele a otro, o sea, porque no le cayó bien, pues, o sea, no me gusta cómo mira, no me gusta cómo viste, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se ríe, y ya entonces hay un rechazo. Y ese rechazo generalmente en el ser humano, con la primera impresión, lo que sigue es ahondando y buscando las fallas y los errores de aquella persona que no le cayó bien, pues. Entonces, en el caso de los escribas y fariseos, pues ellos se consideraban más justos que los demás, más obedientes a Dios, pero hay que tener cuidado con eso, hermano, porque el cristiano, aquellos que son discípulos de Cristo, no deben actuar de esta manera, pues. Siempre la misericordia que Dios nos ha dado, nosotros debemos extenderla a los demás. Si Dios hubiese sido tan duro como lo somos a veces nosotros con los demás, no tendríamos ninguna oportunidad de salvación. Porque a pesar de que Cristo nos ha ganado la salvación por nosotros y nos ha limpiado en su sangre, sin embargo siempre tenemos fallas, cosas que tenemos que ir corrigiendo, con las cuales tenemos que ir trabajando, que no deberían pasar, pero a veces pasan, pues. Entonces, en Mateo 23, del 23 al 27, Cristo exhortando duramente a los escribas, fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque ese es el problema. Si yo no soy capaz de autoevaluarme y estoy juzgando a otro duramente, yo estoy actuando de una manera hipócrita. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces dice guías de ciego. ¿Por qué guías de ciego? Porque estaban ciegos espiritualmente. Y esa ceguera espiritual, ¿verdad? Por una enorme viga en cada ojo, pues les hacía que colaban el mosquito y tragaban el camello. ¿Qué quiso decir Cristo acá? Pues esto tiene aplicación en el contexto con los mandamientos, ¿verdad? Pero también era con el pecado. Las cosas mínimas la colaban, pues, ¿no? Que si no se lavaban las manos, que ¿qué haces tú comiendo con publicanos? Pero la parte más fuerte de tus errores, que no tenían misericordia, que menospreciaban a los demás, entonces eso sí lo dejaban pasar, pues lo tragaban, pues. Entonces el 25 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Y nosotros tal vez no vamos a robar a nadie, pero sí podemos estar llenos de injusticia, hermanos. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, preguntemos, hermano, lo siguiente: ¿qué es más pecado, fornicar o adulterar, o robar, o renegar de la fe, o la incredulidad, o la murmuración, o la falta de amor? Todos son pecados, hermano. Lo que pasa es que hay algunos que son más escandalosos que otros, pues. Pero imagínense la murmuración, muchos son murmuradores y dicen, bueno, yo no fornico, como lo dicen los fariseos, yo tampoco adultero, yo no robo, yo no estoy renegando en mi fe, yo soy crédulo, pero si tiene un problema que no se ha dado cuenta, o no quiere entender o no quiere creer, que está murmurando. A veces la falta de amor. Por eso la palabra nos advierte, por eso la palabra dice que no hagamos acepción de personas, que no tengamos favoritismos, ¿ok? Porque el problema es que a veces tenemos favoritismo. Ustedes no se han dado cuenta que si uno juzga los errores de su familia, por ejemplo, de sus hijos, de sus padres, de su esposo o esposa, o inclusive de uno mismo,
los juzga con menos severidad que los pecados de los hijos de los otros, que el pecado de los padres de otros, que los pecados del esposo o la esposa de otros. Entonces, por ejemplo, hablando de los hijos, a veces nuestros hijos pueden estar haciendo cosas peores que el hijo de un hermano, pero resulta que como son nuestros hijos, entonces no hacemos un justo juicio, porque son nuestros hijos. Pero a los hijos de nuestros hermanos, pues entonces ahí sí le ponemos todo el peso de la ley, pues. Entonces, ¿cuál de esos y de todos los demás pecados es más grave o más pecaminoso? Pues el desamor o la falta de amor es un pecado más suave que el fornicar, por ejemplo. O el chismear o murmurar es más suave que robar. Todos son pecados. A veces nosotros no vamos a robar, a veces, o sea, nosotros no caemos en adulterio, en fornicación, ni hacemos cosas escandalosas, pero a veces somos chismosos. A veces somos murmuradores. Primero, la murmuración comienza en nuestra mente, pues. Tenemos ya algo contra un hermano, ese hermano, ese hermano, ese hermano, esa hermana, esa hermana. Entonces, claro, cuando el Cristo le dice esto, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Pues ya lo relaciona con la hipocresía. Entonces dice, o cómo dirás a tu hermano, o sea, ¿cómo vas a ayudar a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. O sea, ¿cómo podrías ayudarlo? ¿Cómo podrías acercarte a él si no ves bien? Pues apartarse de la iglesia es más grave que adulterar, por ejemplo. Por ejemplo, mis pecados o los de mi familia son menos pecaminosos que los de los demás. Ese es el problema. Por eso es que no se juzga con justo juicio, pues. Porque si yo tengo una viga en mi ojo, quiere decir que mis pecados no son, para mí, no son tan graves como los pecados, la pajita que tiene mi hermano en el ojo. ¿Y por qué Cristo advierte de esto, hermano? Primero porque están los fariseos, están todos los líderes judíos ahí también. Pero esta es una forma de conducta que hoy se sigue viendo en la sociedad y también a veces en la iglesia. Entonces, Cristo pues está dando una advertencia. Entonces, a la hora de hacer juicio debemos evaluarnos, hermanos, primero. ¿Estamos actuando correctamente? ¿Estoy haciendo lo que agrada a Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Estoy luchando contra el pecado? ¿O tengo yo más problemas que el pecado o la pajita que estoy viendo en el hermano? ¿Tengo una mala disposición hacia ese hermano? No me cae bien, no me agrada como habla, no me agrada como enseña, no me agrada lo que dice. Pues debemos tener cuidado. Entonces Cristo en Mateo 7:5, pues aquel que tiene una viga en el ojo y no se la saca para ayudar y quitar la pajita de su hermano, le dice hipócrita, porque ese es el problema, porque el hipócrita es aquel que se pasa o hace pasar como que quiere ayudar o quiere beneficiar, o en este caso es hipócrita consigo mismo, es hipócrita con Dios, pues queriendo mostrarle a Dios que quiere ayudar al hermano, cuando realmente no se da cuenta que primero tiene que él corregir su vida. Entonces le dice hipócrita. Por eso está usando esto para mostrar, porque ya nosotros hemos visto la parábola del fariseo y el publicano. Y esa característica del fariseo era algo que era común entre los fariseos, entre los escribas. Entonces les dice hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, primero evalúate tú mismo. Primero saca, quita lo que está mal en ti para que puedas ayudar a otros. Y entonces dice, o sea, una vez que saques la viga, el tronco, la rama de tu propio ojo, entonces en ese momento puedes ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y estamos hablando en el sentido espiritual, pues, porque vas a juzgar correctamente.
porque has luchado y has quitado aquello que desagrada a Dios. Ya no tienes mala disposición hacia el hermano, ya no estás haciendo cosas indebidas, porque ¿cómo puede uno corregir y señalar a un hermano cuando uno también está haciendo lo malo? Pues eso es hipocresía, hermanos. Y esa es la condición de aquel que comete el error de hacer malos juicios, que además de eso es añadido a los otros pecados que tienen, pues. Entonces, la hipocresía, pues, son semejantes a los fariseos. Cuelan la pajita de su hermano, pero dejan pasar sus propios pecados. O sea, ¿qué quiere decir? Oye, eso que está haciendo esa pajita, ese pequeño pecado o ese error que está cometiendo el hermano, o que para mí es muy grande, oye, eso no lo podemos dejar pasar, pues vamos a colarlo, pues vamos a sacar las impurezas. Pero los propios pecados, que son muchos, entonces lo que se hace es dejarlo pasar, pues. Dejan pasar el camello. Entonces los fariseos eran muy hipócritas y ellos eran de los que juzgaban con dureza a otros, pero nunca se examinaban a sí mismos. Eran eficientes para juzgar, pero con mal juicio. Lucas 12:1 dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía, eran hipócritas. Y eran hipócritas por muchas razones, hermanos. Fingían lo que no eran en realidad, pues. Piadosos, obedientes a Dios, pero no lo eran. Eran sepulcros blanqueados. Desechaban los mandamientos como la misericordia, la bondad y el amor. Eran hipócritas porque fingían preocuparse por el pueblo y su bienestar, cuando solo se preocupaban por sí mismos. Al principio fingían ser amistosos con Jesús cuando solo querían matarlo. Después fue que ya fueron como siendo más frontales y se quitaron la careta, pues. Lo invitaban a comer, pero siempre el propósito era buscar algo en que acusarlo, pues. Algunos creyeron en Jesús, pero no lo demostraban abiertamente, porque tenían temor unos de otros. Juzgaban duramente a otros considerándose superiores, aunque no lo expresaban abiertamente muchas veces. Entonces, los seguidores de Jesús tienen que ser diferentes a los fariseos y a la mayoría de los líderes judíos y también al mundo como hoy actúa. Porque nosotros no podemos tener esa condición de que juzgamos con prejuicios, juzgamos con dureza, juzgamos pecados de otras personas cuando nosotros estamos llenos de errores. La enseñanza de Jesús es que para emitir un buen juicio y ser justo debe corregirse primero los propios pecados, también las razones por las que estamos haciendo juicio. Algunas veces puede ser que estemos luchando por evitar el pecado, pues, esforzándonos por ser santos, pero no nos hemos dado cuenta que tenemos algo contra nuestro hermano, un mal sentimiento, un desagrado, y eso nos lleva a dar un mal juicio. ¿Ok? Entonces, debemos tener cuidado. Entonces, para dar un buen juicio debemos quitarnos de encima todo aquello que nos estorba. Algunas veces nuestra mente y conciencia están contaminadas por algo que nos estorba. Y ahí es donde se habla del ojo espiritual, pues. El ojo del entendimiento. Está contaminado por los perjuicios, por malos sentimientos, por malas actitudes. Y siempre ese hermano, haga lo que haga, a nosotros no nos agrada. Ahorita pensemos, ¿tenemos nosotros algún hermano o hermana en esa condición en nuestra mente? Que haga lo que haga, no nos agrada. Eso es hacer mal juicio. Entonces, en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro. Hablando de los cretenses y sus malas obras, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Y eso es un peligro que nosotros tenemos. La versión moderna dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos, incrédulos, no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia.
Muy bien, hermanos. Y bueno, esto termina pues diciendo que no deis los santos a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, pero esto lo estudiaremos más adelante de manera individual porque también nos da una enseñanza importante, pues. Entonces, espero que esta enseñanza, hermanos, pues le haya servido, le sea de utilidad y siempre entender que debemos evaluarnos a la hora de hacer juicios para que nuestro juicio sea bueno, sea correcto y agrade a nuestro buen Dios. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al hermano Waldo, por favor, si nos puede ayudar con la oración, tomando en cuenta a la hermana Marta Ríos. Bien, Gracias. claro. Mi buen Señor y Padre que estás en el cielo. Gracias, Señor, porque hemos tenido una oportunidad más de poder escuchar de tu palabra, tus consejos y permitir, Señor, que podamos corregir nuestra vida si es que estamos en alguno de estos errores que ha traído nuestro hermano esta tarde en su mensaje. Gracias, Señor, por este mensaje tan bueno, tan puro, que nos va a servir a cada uno de nosotros, de los que estamos en la plataforma. Y si tenemos la oportunidad, Señor, de comentarlo también, de enseñarlo a otras personas. Gracias por el estudio que te ha traído el hermano, por el esfuerzo en hacerlo. Gracias también a los que mantienen la plataforma. Gracias a ti, Dios mío, porque tú hiciste algo que nadie hace en este mundo, mandar a tu Hijo al Madre de la cruz para la redención de nuestros pecados. Gracias, mi Señor, por tantas bendiciones, por tanto amor y tanta misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Por eso te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Waldo. Vamos con el hermano Néstor. Hermano, ¿tenemos alguna Hermanito, información? hermana, buenas tardes a todos. Sí, tenemos a la hermana Jenny Gómez, Osvaldo Moreno, Bárbara Borruel, Vanessa Begaraya, Julia Flores Navarro, Jorge Goncalves y Saúl Neira Chanta. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que hemos recibido en esta tarde. Los invitamos, pueden volver a escucharla en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o en el Facebook de Néstor Sánchez. Ahí van a estar para poder disfrutar de ella nuevamente. Eso es, hermano. Ah, y la hermana Bárbara Borrell dice saludos y bendiciones para todos los hermanos desde Uruguay, una cubana en Uruguay. Ah, qué bueno. Eso, Muy hermano. bien. Bueno, gracias, hermano. Bien, vamos a darle la oportunidad a la hermana Jenny que levantó la mano rápidamente. Sí, buenas tardes nuevamente Buenas a todos tardes. ustedes, mis queridos hermanos. Para mí más que un privilegio estar escuchando estas enseñanzas. A usted especialmente, hermano Mario, ¿no? Por darnos tan buen manjar espiritual y a nuestro querido hermano Néstor, ya que hacen un buen dúo ustedes dos. De verdad que sí, para las enseñanzas. Dúo Eh, dinámico. Bueno, seré breve, muy importante, de verdad que sí, muy bueno. Y una de las cosas, siempre me pongo de ejemplo, que yo he aprendido en este camino es tener paciencia con mis hermanos como ellos la han tenido conmigo. El ver a algún hermano que en un momento determinado pueda cometer un error, eso no nos enseña a nosotros a que su nombre como hermano de nosotros que es, lo pongamos en tela de juicio, porque Jesucristo no nos ha enseñado eso. Jesucristo se siente triste cuando ve que uno de sus hijos trata e intenta desviarse de su camino. Entonces, por eso siempre la palabra de Dios habla del espiritual, perdón, del maduro espiritual y del que es espiritual. ¿Cómo sobrellevarlo? ¿No? El yo coger una plataforma o algo, decirle, hermano fulano de tal, yo tengo que tener cuidado porque después de lo que usted dice, ya no hay vuelta atrás, que te pida perdón. Amén. Hay que tenerse mucho cuidado con eso, mucho respeto para los hermanos, mucho amor.
orar mucho por nuestros hermanos, así como lo hacen por nosotros. Y a sola, por eso hay un espacio. Hermano, ¿qué tú crees? Yo he notado esto de ti. ¿Podemos orar? ¿Podemos hacer cambio? Eso es lo más importante, por lo menos es muy bueno. Yo he aprendido eso, porque conmigo tienen paciencia y yo cometí muchos errores. Y el Evangelio es una carrera donde vamos escalando poquito a poquito y vamos dejando cosas que la palabra de Dios nos enseña que debemos de dejar. Muchas gracias, excelente estudio, mi hermano, y gracias a todos. Bendiciones. Gracias, hermana, por su comentario. Sí, así es, hermanito. Hay que tener paciencia. Hermano David. Gracias, hermano, por el estudio. Yo siempre he pensado, hermano, de que pese a que se nos autorice en algunas ocasiones a poder hacer algún juicio, podemos cerrar en el juicio, hermano, porque para poder hacer un juicio correctamente tenemos que tener toda la información. Y si no tenemos toda la información, hermano, vamos a errar en el juicio. Entonces es mejor, como dice el Señor ahí con sus propias palabras, no juzguéis para que no seáis juzgados y perdonar. Y eso a veces cuesta, hermano, perdonar a quien te ofende y todo eso. Pero uno trabaja en eso con los estudios de los hermanos, las oraciones, los consejos y todo eso. Solamente eso, hermano, gracias. A usted, hermano. Así es. No, sí, eh, muchas veces no tenemos toda la evidencia, sino que nos llevamos solamente por rumores. Eh, pero debemos tener cuidado porque nosotros no sabemos si esos rumores son ciertos, primero. Segundo, no sabemos si eso fue algo que pasó hace muchos años y ya el hermano lo resolvió, la hermana lo resolvió. Entonces, si por cada pecado que nosotros cometemos nos van a estar hablando mal de nosotros toda la vida, entonces nunca estaremos bien, porque siempre hay errores. Hermana Marisa o hermano Jorge. Hermano Waldo primero, sí. Waldo, Sí, perdón, hermano. Waldo. Disculpe, hermano Jorge, vamos a darle chance al hermano Waldo que está Está levantando el dedo. no se preocupe. Bien, que se espere el hermano Jorge un ratito. Muy bueno el estudio, hermano. Como decía David, si no tienes todos los antecedentes, mejor no juzgues. Y perdonar, yo creo que la parte más difícil de los cristianos a veces es aprender a perdonar los errores de los demás. Muy buena tu lección, hermano. Me alegra mucho verte. No nos vemos mucho porque a esta hora nosotros estamos haciendo un trabajo en La Valle, acá, en Mendoza, con unos hermanos. Entonces no estamos en este horario acá. Por eso no nos Sí. vemos tan seguido. Y otra cosa, aprendí a conocer la cara de la hermana Mistala hoy día, que no la conocía. La escuchaba por todos lados, la hermana Mistala, pero no sabía quién era. Ahora la vi. Gracias, hermana. Que el Señor bendiga a todos juntos. Amén, Sí, y igualmente, chao. igualmente. Gracias, hermano. Hermano Jorge. Sí, hermano Mario, a ver si usted, no sé si comparte esta inquietud. He visto en el mundo, he apreciado que hay personas que sin ser cristianos juzgan mejor que los cristianos. Tienen mayor misericordia que los cristianos. Que no quiere decir que sean salvos, ¿ah? Porque no obedecieron el Evangelio. Pero por mi experiencia he visto a muchas personas del mundo, digamos, que sí tienen un juicio justo, sí son misericordiosos, sí saben apreciar lo que es la paja o la viga de su ojo para emitir un juicio. Yo lo he visto, no sé si usted comparte que esto puede ser cierto o no, tengo error. No, no, sí los hay, hermano. También hay muchos cristianos que tienen esa característica, ¿no? O sea, yo creo que a veces son algunos pues, que cometen este error, pero en el mundo sí hay, no son muchos tampoco, hermanos, porque yo creo que lo que yo he visto en el mundo es que todo el mundo anda señalando a los demás y no se señalan a sí mismos. Sí puede haber casos, pero yo creo que son casos como contados con la mano o que son mínimos. Pero del resto siempre las personas
Porque yo creo que el problema de esos malos juicios tiene que ver con el hecho de que yo quiero tener mi conciencia tranquila. Entonces, una manera de yo tener mi conciencia tranquila es viendo los pecados de los demás, porque ese está peor que yo. O los hijos de ese, mira cómo están, pues mis hijos están mejores. Entonces, es una manera de emitir malos juicios, cuando nosotros deberíamos estar preocupados es de nuestra propia vida, de nuestra propia casa. Eso. Hermana Ok, Andrea, no de gracias. nada, hermano. Hola, hermano Mario. O sea, tocó como el punto porque como referencia, yo cuando me hice cristiana, yo era católica y yo iba a los estudios y todo y entendía y miraba todo, nada era para mí, nada era para mí, nada. Mira aquí, o mi hermano, mi papá, mi tía, yo estaba súper bien, pero una vez que fui entendiendo la palabra, fui entendiendo que la palabra era para mí, o sea, yo decía los fariseos, y yo muchas veces siendo cristiana igual fui farisea. Y ahí fui entendiendo que nosotros tenemos que ir saliendo de todas esas costumbres, de todas esas cosas que uno traía. Y efectivamente, la única manera de poder ir creciendo en esto es estar en la palabra y estar meditando en la palabra día y noche, como el Señor nos da el consejo. Porque nosotros sabemos que si no estamos en la palabra, si no estamos haciendo las cosas que Él nos pide hacer, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar donde mismo vimos. Sí, Porque nosotros estamos trabajando y Él nos está enseñando todo lo referente a lo espiritual, a lo que Él quiere que seamos en Él. Nosotros vamos al cielo. Nosotros estamos luchando por una vida eterna. Independiente que acá obviamente trabajamos, tenemos que comer y todo, pero también sabemos que no nos va a faltar nada porque Él nos lo prometió. Nuestra única lucha es seguir fiel y es poder seguir trabajando para llegar hasta el final. También me acordé, hermano, es como, ¿qué ciego puede ayudar a otro ciego? Los dos se van a caer. O sea, si yo no he mejorado mi actitudes, ¿cómo puedo hacer que otra persona mejore? No, es imposible, es imposible. Entonces yo creo que es bien importante, hermano, sobre todo eso, que toda la palabra primero tenemos que partir nosotros. Independiente si lo vemos en el frente, lo vemos con otro hermano y todo, ok, perfecto, pero partamos por nosotros. Ahí yo me acordé de la carta de Judas, que no es mucha referencia, pero cuando Judas escribe en el primero, dice, en el versículo 2, dice, misericordia y paz y amor, o sea, multiplicado. O sea, que todas esas cosas a nosotros se nos tienen que multiplicar en nuestra vida. ¿Para qué? Para lo que usted dice. Porque si Dios ha tenido tanta misericordia y el Dios de misericordia quiere que nosotros la tengamos con nuestros hermanos. Imagínense que en los versículos 20, 21, 22, que yo lo estuve estudiando, dice que nosotros estamos para edificar, solamente para edificar, para amar, no estamos para dividir o encontrar errores en los demás. Hay momentos que sí se habrá que juzgar cuando se está haciendo algo muy mal dentro de la iglesia, no, pero a nosotros a veces no nos corresponde juzgar como condenando. Eso lo hará el Señor. Y mamá ahí dice, si algunos dudan, convéncelos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, Dios nos llama a que Él quiere que ninguno se pierda. Y ese es trabajo de nosotros, hermanos. Ese es un trabajo de nosotros. Entonces, imagínate si nosotros vivimos juzgando al hermano, mirándolo mal, ¿a dónde lo vamos a salvar? ¿A dónde lo vamos a sacar de la duda?
O sea, más encima no somos misericordiosos porque muchas veces yo escucho, ya fui a verlo, ya lo hablé y no quiere ir, ya es decisión de él, no quiere ir. Pero Dios en Judas no nos dice eso. Entonces, yo creo que también hay que ir razonando y cada vez como decir, ya, el Señor quiere que tengamos misericordia, el Señor quiere que tengamos amor. Debemos obrar, o sea, si yo no quiero ir a ver al hermano, esfuérzate, anda a verlo. Porque hay veces que eso nos cuesta y no creemos que tenemos un corazón todavía duro. Así es. Sí, hermana. De hecho, bueno, la parte que faltó al final, hay una advertencia o algo que nos sugiere Dios, o sugiere Jesucristo, pues, que dice que no le deis lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos, porque, eh, y tiene que ver también con la actitud que pueda tener, por ejemplo, las personas en el mundo que no. Yo estoy hablando con el micrófono cerrado. Disculpe, hermano. No deis lo santo a los perros y no deis las perlas a los cerdos, pues. Y tiene que ver con que a veces nosotros sí queremos que la gente se salve, que los hermanos vuelvan, pero llega un momento que lo que estamos es dándole lo santo, lo puro, lo bueno a personas que no lo van a valorar, pues. Por ejemplo, a veces uno quiere rescatar a algún hermano e insiste en rescatarlo, pero a veces se terminan convirtiendo en enemigos de uno. Porque, bueno, o sea, es mi vida, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué te metes en mis asuntos? No quiero verte. Y resulta que, bueno, llega un momento que ya uno no puede seguir insistiendo, pues, o sea, ya tiene que dejarlo en sus propios caminos. Entonces, hay cosas donde nosotros tenemos que insistir si el hermano o la hermana pues tiene la disposición, pero si el hermano o la hermana lo que uno ve es un rechazo como las ciudades impertinentes, pues a veces uno tiene que dejarlo en sus propios caminos. Eso, hermana. Hermana Eneida, por favor. Hola hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Darles y agradecerle hermano Mario por el estudio, muy bien explicado, muy fácil de entender todo lo que nos ha compartido la palabra de Dios en esta tarde, pues que Dios nos ayude a recibirlo con humildad y a andar realmente en esa verdad. Recordemos el ejemplo que vemos en la tercera carta de Juan y la diferencia que él menciona allí entre Gayo y Diótrefes, que eran dos hermanos. Uno conocía la verdad, sí, pero no andaba en la verdad. Entonces, Dios nos ayude a recibir esto con humildad y que nos dé la fuerza y el valor para poderlo realmente practicar, que es allí realmente donde realmente estaremos haciendo algo. Muchas gracias, hermano Mario, y saludos para todos los hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Igualmente, hermana, gracias. Saludo a su esposo y a su niño. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Hermano, Ajá, un hermana. comentario pequeño, simplemente pues que estos estudios nos edifican mucho porque pues siempre lo he dicho, somos muy imperfectos, pero se trata de tener conocimiento cada día y de no volver a caer. Sí, muchos hermanos criticamos otros hermanos, pero es que la crítica es tan dañina dentro de la iglesia y cuando conocemos de Dios, ¿por qué tenemos que criticar al hermano? Simplemente alleguémonos al hermano contra el que tenemos algo y pues hagamos el comentario a él, porque lo llevamos a otros hermanos. Entonces esto forma muchas disensiones en las iglesias. Así es, hermano. Así es. Y no se actúa bien porque uno, como usted bien dice, debe hablar es con el hermano o con la hermana, pues.
Eso es lo Claro. correcto, pues, ¿no? ¿Ok? Sí, hermano, cuando uno ya empieza a decirle al otro que es que este, que es que el otro, que es que no, pues somos mayores, somos entendidos del evangelio, tenemos conocimiento. Simplemente no hagamos eso. Y vuelvo y repito, hermano, ir directamente al hermano y hablar y decirle, mira, no me gusta esto, o porque dijiste esto de mí, o porque tal cosa. Pero eso entre hermanos, empezar la crítica, no, no está muy bien, no está muy bien dentro de la iglesia y que, vuelvo y repito, conocemos del cristianismo. Bueno, de hecho, hermana, en Levíticos, capítulo 19, ahí hay una advertencia de que no andarás chismeando, ¿verdad?, entre tu pueblo. Ahora, nos muestra cuál es lo que implica chismear. Y chismear significa porque estás atentando contra la vida de tu prójimo. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a murmurar, empieza a llevar el chisme, empieza a hablar mal de otra persona, está perjudicando su reputación, está dañando la imagen del hermano delante de otras personas. Y uno no debería hacer eso, pues. No, no es fácil porque a veces uno dice, oye, mira, viste lo que está haciendo tal hermano, pero no es correcto que uno tenga esa práctica, pues. Eso, hermanita. Mana Mariela, ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes con buenas todos. tardes. Muchas gracias, hermano, por el estudio. Y realmente sí entiendo que tenemos que vernos primero a nosotros, ¿verdad? En el sentido de que, pues, así podremos realmente hacer un juicio, por decir así, a lo que vemos en los demás. Y acá en Salmo 139, ¿no? Los versículos 23, y es creo que debemos, bueno, yo digo primeramente, ¿no? Pedir a nuestro Señor que examine nuestros corazones y nos muestre realmente en qué estamos fallando o en qué estamos mal, ¿no? Porque de esa manera, pues nosotros también podremos entender a los hermanos que tienen alguna dificultad o alguna falla. Porque si es como decía en el estudio, a veces es más fácil ver el error en los demás que en nosotros, pero si nosotros realmente logramos ver lo que hay en nosotros, ¿no? Entonces tendremos mucho más cuidado, ¿no? De cómo hablar a nuestro hermano si está pasando por alguna dificultad o tiene un error que de repente también nosotros lo hemos tenido, tendremos más cuidado, ¿no? Y aquí dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, ¿no? Bueno, eso lo tomo también como algo personal, ¿no? Que es necesario. Muchas gracias, hermano. No, de nada, hermano. Y yo cuando leo, por ejemplo, a David en los Salmos, como él le dice a Dios, examina mi corazón, realmente David tenía que tener una conciencia limpia, ¿no? Porque este, pedirle a Dios a uno, como que diciéndole, examina mi corazón para que veas que lo tengo limpio. Por ejemplo, él, o sea, cuando pedía la ayuda de Dios, este, es como bastante arriesgado, ¿no? Pero en este caso, el ejemplo que usted nos está dando es muy bueno porque dice, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, pues, o sea, guíame, pues. Enseña, endereza mis caminos, mis pasos, pues. Y eso es lo que uno debe hacer también, hermana, y pedirle a Dios que lo ayude a uno, para eso está su palabra. Y también hay hermanos maduros, hermanas maduras que también nos pueden ayudar a nosotros a comprender mejor nuestra condición y temas importantes como estos. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Vamos a dejarlo hasta acá, pues. Si hay alguien más que quiera agregar algo, aproveche, si no, ya nos vamos. Si no, bueno, entonces que nuestro buen Dios les bendiga, hermanos. Que tengan feliz tarde y una buena semana, pues. Que Dios los cuide.
Chao. vemos. Que Dios les bendiga. Que estén bien, Buenas cuídense. Gracias, tardes. Sánchez. Gracias por Buenas todo. tardes, bendiciones para Buenas todos. tardes. Sánchez. Chao, Dios les Chao, bendiga. Hasta luego, que estén hermanos. bien. Chao. hermano. Que